Vale, mociones, hay una presentada por Izquierda Unida sobre Nicaragua. Votamos la urgencia. ¿Votos a favor? Unanimidad. Tienes la palabra, Alfredo. Sí, bueno, aprovechando varias cuestiones este mes, que es, por ejemplo, el 82 aniversario del golpe militar franquista, y hoy es 26 de julio, lo cual evoca el movimiento del mismo nombre surgido en Cuba y el triunfo de la Revolución cubana, junto con el hecho de que la cuestión de los disturbios y actos violentos que están teniendo lugar en Nicaragua forma parte también de la actualidad, pues traigo esta moción porque el caso de Nicaragua ya lo hemos hablado aquí, hablando de otros países de América Latina, incluso de otros países en otros continentes. Es un caso paradigmático de los nuevos golpes de Estado o de los nuevos tipos de golpes de Estado que desde las potencias imperialistas se están perpetrando en todo el mundo. El pretexto para los sucesos que tienen lugar en Nicaragua fue en realidad la modificación o la propuesta de reforma de la Seguridad Social, en un debate en que es curioso que la propuesta oficial era de obtener la pensión completa al cumplir los 60 años y después de 14 años y medio cotizados, y la oposición, el presunto pueblo de Venezuela, resulta que se subleva porque quiere cobrar la pensión completa con 65 años de edad y 30 años cotizados. Entonces ya eso ya empieza a chirriar. Un pueblo que se subleva porque quiere cobrar la pensión completa 5 años más tarde y habiendo cotizado 15 años más, pues hombre, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero es que es más, ante las protestas que se producen, el gobierno acepta retirar la propuesta de reforma. Y este aquí que, incluso retirando la propuesta de reforma, los actos violentos, o las protestas, en lugar de disminuir, resulta que todavía se vuelven más virulentas. Y entonces, pues, se empiezan a atar cabos, ¿no? O es posible atar cabos de cómo es posible que empiece una sublevación popular para pedir 15 años más de cotización para cobrar la pensión completa 5 años más tarde, habiendo habido unas elecciones relativamente hace poco, además, en que la candidatura del Frente Sandinista obtuvo el 70% de voto, tiene un nivel de aceptación de entre el 60 y el 65% de aceptación popular en las encuestas, y tiene unos datos de progreso social que, bueno, no sé si los desearían muchos países del mundo, a lo mejor incluso en cuanto a avances, incluidos muchos países de Europa también, que en vez de avanzar estamos constantemente retrocediendo. Y entonces eso se pone todo en una costelera y solo tiene una lógica. Y la lógica es clara. Por un lado, a nivel local, repetir las experiencias de otros golpes de Estado registrados en América Latina, y a nivel regional, pues poner una vez de manera más o menos directa, más o menos explícita contra las cuerdas, primero al gran ogro, que es la República Bolivariana de Venezuela, y de paso pues también debilitar la posición de Cuba en la región, porque no hay que olvidar que Nicaragua forma parte de todos los acuerdos y alianzas que diferentes países progresistas y de izquierdas de América Latina han ido tejiendo desde hace ya unos cuantos años. Aparte, no suele ser muy común ni muy habitual que los medios de comunicación apoyen revoluciones populares.
los medios de comunicación oficiales de masas no suelen apoyar nunca revoluciones populares. Pero yo, al menos por experiencia propia, estoy viendo que desde hace décadas, posiblemente desde los momentos de la caída del muro de Berlín, pero sobre todo a partir de las revoluciones de los colores en determinadas repúblicas exsoviéticas, pues resulta que las revoluciones populares y democráticas y que son de transformación social plena y radical son apoyadas por Estados Unidos, la Unión Europea, es decir, todos los países más socialistas y más en la extrema izquierda del mundo, y que, como siempre, por todos y todas es conocido, han defendido a los países y a las poblaciones con más dificultades, con más recursos naturales, nunca han hecho ninguna invasión, nunca han atentado contra ningún gobierno, y de repente les entra, pues eso, un afán de defender todas las sublevaciones y revoluciones obreras, proletarias y populares en el mundo. Y en esas estamos, entre la Unión Europea y Estados Unidos, de injerencia en injerencia y de invasión en invasión, hasta la injerencia y la invasión final, para desestabilizar zonas del mundo que son necesarias desestabilizar, porque la crisis sigue golpeando al sistema capitalista. Hay una cosa que es evidente. Aquí la realidad de todo esto es que no se puede derrotar en las urnas a un gobierno democráticamente elegido, no hay manera de hacerlo, entonces hay que derrotarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque se le ha ocurrido la brillante idea de empezar a construir un canal transoceánico que puede competir en la zona con el canal de Panamá. Un canal en el que no tiene nada que ver en esa construcción, curiosamente, los Estados Unidos de América ni la Unión Europea. Se hace ese canal a partir de un acuerdo con la República Popular de China. Y, curiosamente, a partir de esa ocurrencia, el gobierno de Nicaragua es cuando empiezan los verdaderos problemas en la calle, y los disturbios y los intentos golpistas. Por eso, en esta moción pido, bueno, se me olvidaba una cosa, el papel, ya que también viene entre los acuerdos de pleno, el papel que desempeña, ya que hablaba antes del golpe franquista de 1936, en otro país más de habla castellana o de habla española, la Iglesia Católica. Cómo está siempre poniendo paz y la otra mejilla donde sea necesario, y entonces que vienen unos tipos armados que quieren matar población civil, ahí está la Iglesia Católica para ampararlos en Nicaragua, haciendo un papel pues en la línea esta progresista del Papa Francisco, que es la de intentar cambiar todo para que nada cambie. Entonces, por todo ello, propongo al Pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos. El Pleno del Ayuntamiento de Burlada rechaza todos los intentos de injerencia extranjera sobre Nicaragua, así como también todos los intentos de derrocar a su gobierno legítimo mediante el uso de la violencia. El Pleno del Ayuntamiento de Burlada apoya al gobierno legítimo de Nicaragua en su búsqueda de vías de diálogo y de distensión que permitan la restauración de una situación de normalidad institucional y política, tal y como se registraba con anterioridad a las manifestaciones de signo golpista iniciadas el pasado mes de abril. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Burlada reclama que la Iglesia Católica en Nicaragua cese en su campaña hostil contra el gobierno legítimo de ese país, ofreciendo cobertura de todo tipo a los grupos violentos. 4. Trasladar el presente acuerdo al Ministerio Español de Asuntos Exteriores, al Congreso de los Diputados y Diputadas y al Senado de Madrid, así como a la Embajada de Nicaragua en España. Gracias. Gracias, Alfredo. Partido Socialista. Por nuestra parte, reiterar la postura de nuestro partido, tanto por los hechos acaecidos en abril como por la postura de la semana pasada, en la que incluso se acusó al PSOE de ser un faro del comunismo por apoyar algún movimiento prosandinista o procubano, y reiterar lo que ha dicho el PSOE sobre los desgraciados incidentes, que es estar contra la represión y contra la violencia policial, exigiendo una investigación,
estar contra la violación de los derechos humanos, con muchos muertos. Con que hubiera un muerto sería suficiente, pero desgraciadamente no solo ha habido uno. Hay que mediar. Conocemos que hay sociedades, sobre todo cuando tienen un alto componente rural, en la que, por suerte o por desgracia, hay quien hay y está quien está. Está a veces los únicos que quieren estar, o a veces los únicos a los que les dejan estar. Otra cosa es que nos guste o nos deje de gustar quién interviene en según qué mediaciones, pero hay en otros países también, como en Colombia, pues según qué zonas está quien está o quien se atreve a estar. Desde luego que apostamos por el diálogo y por la democracia. Como he dicho, así como hemos apostado por la libertad de expresión, también queremos que se garantice el derecho de manifestación y el derecho de reunión. Y se habla de los más media, pero claro, estamos en una sociedad globalizada y al final aquí quien se desinforma es quien quiere, ¿no? Y es muy conocido el caso sobre todo de los blogueros cubanos, ¿no? Y no solamente de los cubanos, sino quien quiere de verdad tener información de lo que pasa, pues se puede informar. Todo el tipo de agencias de cooperación que estén con sede en España, que estén allá, o simplemente acudiendo a ese internet más profundo y informarse. Y quien hoy en día se quiere dejar engañar, pues eso, se quiere dejar engañar. Gracias. Gracias. UPN. Bien, brevemente. Yo creo que este problema no es tan sencillo como nos lo cuenta nuestro compañero proponente de la moción. Hace tiempo que ya aprendí que las cosas no son ni blancas ni negras, y hay diferentes matices de colores, y aquí se pinta de negro una historia y se pretende que la apoyemos. Y como bien se ha dicho, es que imágenes tenemos todas. Tenemos imágenes de estudiantes con los tiros pasándole por encima. Tendremos, me imagino, la imagen, ayer creo que asesinaron a un obispo, y eso es lo que está pasando en Nicaragua. Y entonces cada uno luego cuenta su historia. Su historia. Pero la historia que se nos cuenta aquí es el imperialismo, la Iglesia Católica. Y yo creo que es bastante más complejo de lo que nos pretende explicar nuestro compañero. Y por esa razón, porque aquí creo que se cuenta solo la historia que a mí me interesa contar, pues no podemos apoyar esta moción. Gracias. EH Bildu. Sí, como EH Bildu, pues en primer lugar queremos mostrar nuestra preocupación por la situación política y social de Nicaragua, una preocupación que en especial queremos compartir con las vecinas y vecinos de origen nicaragüense que residen en nuestra localidad. Dicho esto, pues vamos a anunciar nuestra abstención porque desde el Grupo Municipal de EH Bildu de Burlata pues no tenemos un posicionamiento definido ante la compleja situación que se está viviendo en Nicaragua. Somos conscientes de algunas de las cuestiones que se han planteado aquí, ¿no? De las injerencias de las políticas imperialistas del gobierno de los Estados Unidos contra gobiernos progresistas en Latinoamérica, también el histórico papel que ha tenido la jerarquía y la Iglesia Católica en Nicaragua tratando de derrocar y atacar al sandinismo, ¿no? Formación o ideología de la que nos sentimos cercanos. Sin embargo, pues creo que no tenemos todos los elementos de juicio para poder analizar, valorar la situación de Nicaragua, por lo tanto hemos preferido abstenernos. Gracias, Joseba. Cambiando. Nada. Izquierda Unida. Bueno, yo creo en primer lugar que no son desgraciados incidentes. Yo creo que es algo más que un desgraciado incidente. Quiero también decir que el gobierno nicaragüense se ha venido a negociar y de hecho inició negociaciones recientemente, pero la Iglesia Católica se ha levantado de la mesa en un momento dado y la oposición más radical no ha querido sentarse en esa mesa de negociaciones. Se ha hablado aquí de imágenes de blogueros y blogueras cubanas, que bueno, eso daría también mucho que hablar porque no conozco muchos y muchas disidentes en dictaduras de verdad que tengan la capacidad
que tienen algunas y algunos en Cuba en salir en todas las televisiones occidentales, en estar con un ordenador en su casa lanzando noticias y siendo más conocidos y conocidas casi que los propios dirigentes del país. Eso da muchas veces que pensar incluso de la versión que se da sobre algunos países y sus gobiernos. También eso, se han hablado de imágenes, de asesinatos de obispos y de una situación compleja, que juntándolo todo en la costelera en un mes como este, pues yo me imagino, yo que sé, el pleno del Ayuntamiento de Canterbury, unos diciendo que en España en 1937 que no pueden apoyar al gobierno legítimo de la República porque en España se matan obispos y porque la situación es tan compleja que hay que estudiar a ver si no vaya a ser que tenga un poco de razón Franco en lo que hace. Y entonces por eso decidimos que ante la falta de información pues nos abstenemos en la moción. Porque claro, si se queman iglesias y se matan obispos, pues a lo mejor, oye, y la situación es tan compleja, pues a lo mejor los golpistas, pues hay que darles un balón de oxígeno. Entonces, bueno, pues allá cada cual con el voto que emite. Yo sí que creo que habría que ser más valiente desde la izquierda y tener claro a quién apoyamos y a quién no, porque como decía el otro, mañana nos puede pasar a los demás y entonces ya no habrá nadie que nos apoye. Gracias. Gracias, Partido Socialista. Sí, reiterar, como se ha dicho ya, también la solidaridad de nuestro partido con toda la gente de Nicaragua preocupada. Yo, por suerte, tuve, aunque mucho menos de lo que me gustaría, oportunidad de conocer la sociedad cubana y sí que tuve una persona muy cercana a mí que durante un tiempo conoció, antes de estos incidentes, la sociedad nicaragüense. Y bueno, no he anunciado nuestro voto también será el de abstención. Gracias. UPN. PH Bildu. Cambiando. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 2, 4, 6, 7. 7. ¿Abstenciones? 5. 6. Abstenciones 8. O sea, en contra 8, abstenciones 6.